La carta encontrada junto al cadáver de Remedios contenía solo 3 frases, pero esas 3 frases convirtieron el barrio más tranquilo de Cuenca en el lugar de crimen más comentado de España. La carta decía: mi familia ha vivido en esta casa durante 600 años. Tú la convertiste en un burdel en 6 meses. Ya es suficiente. La firma también sorprendió a todos. Doña Pilar Herrera, 73 años, tu vecina y tu asesina. Pero lo más impactante estaba escrito en el reverso de la carta, porque Pilar no solo había matado a Remedios, tenía otros planes antes. En el reverso escribió: si los policías están leyendo esta carta, significa que el plan funcionó. Ahora el honor de nuestro barrio está limpio. Yo también estoy lista para morir en paz. ¿Cómo sabía Pilar que la atraparían? Porque ser atrapada también era parte de su plan. El domingo 3 de noviembre de 2024, a las 7:30 de la mañana, los vecinos de las famosas casas colgadas de Cuenca, protegidas por la UNESCO, despertaron con un grito terrible. Quien gritaba era Margarita Santos, una maestra jubilada de 68 años. Margarita solía salir a caminar temprano por las mañanas junto al río. Le encantaba contemplar la belleza de las casas históricas, pero lo que vio esa mañana se convirtió en la peor pesadilla de su vida. En el área rocosa junto al río, justo debajo de una de las casas de piedra de 600 años, yacía el cadáver de Remedios Vázquez, de 27 años. El largo cabello negro de la joven estaba ensangrentado, su hermoso rostro destrozado hasta ser irreconocible. Pero el detalle más sorprendente era esa carta manuscrita que yacía junto al cadáver. ¡Dios mío! ¡Una chica muerto! Los gritos de Margarita despertaron a todo el barrio. La gente se asomaba por las ventanas. Algunos bajaban tratando de entender qué había pasado. La denuncia llegó a la policía de Cuenca en cuestión de minutos. El sargento Miguel Torres, el primero en llegar al lugar del crimen, se quedó sorprendido al ver la escena, a pesar de ser un policía experimentado, porque esto no parecía una simple caída o un caso de suicidio. La posición del cadáver, junto con la carta, contaban una historia diferente. Llamó a la comisaria Elena Varga. «Comisaria, necesita venir urgentemente. Hay un asesinato en las casas colgadas, y creo que este caso va a ser muy diferente». La comisaria Elena Varga era la mujer policía más experimentada del Centro de Policía de Cuenca. A los 42 años, con 18 años de experiencia policial, Elena se había especializado en asesinatos de mujeres, pero ni siquiera cuando colgó el teléfono pudo imaginar qué sorpresa le tenía preparado este caso. Cuando Elena llegó al lugar del crimen, lo primero que hizo fue leer la carta. Al ver el contenido, se sorprendió. Esta asesina se está entregando. ¿Por qué? El examen detallado del cadáver la llevó a estas conclusiones. Remedios había caído aproximadamente de 15 metros de altura, pero las heridas en su cabeza mostraban que había recibido golpes antes de caer. Es decir, primero la golpearon en la cabeza, luego la arrojaron por la ventana. Elena comenzó a examinar las casas cercanas. El apartamento donde vivía Remedios estaba en el 3er piso, y justo en la zona más turística de Cuenca, la ventana de la casa histórica daba directamente al río Huécar. La vista era impresionante, pero Elena descubrió cosas más sorprendentes dentro de la casa. El equipo fotográfico profesional en la casa de Remedios, los disfraces coloridos, los materiales de maquillaje y especialmente los sets de filmación instalados junto a la ventana, le dieron pistas a Elena sobre la profesión de la joven. Cuando examinó su cuenta en OnlyFans, en la computadora, descubrió la verdad. Remedios Vázquez era una modelo muy popular en OnlyFans, con el nombre de usuario Remedios Cuenca. Tenía 180,000 seguidores y ganaba un promedio de 15,000 euros al mes, pero su contenido era bastante controversial. Posaba de forma extrema en las ventanas de las casas históricas protegidas por la UNESCO, a veces incluso tomando fotos completamente desnuda. Al ver sus últimos videos, Elena se dio cuenta de las poses tan peligrosas que tomaba Remedios. La joven filmaba en el alféizar de la ventana, en los balcones e incluso en el borde del tejado, como si estuviera jugando con la muerte. Elena notó otro detalle que llamó su atención. En el último video de Remedios, se veía una sombra en el fondo. Alguien le estaba observando, y esa persona parecía estar sonriendo ligeramente en el video. ¿Quién es?
pensó Elena, y decidió investigar a Pilar Herrera mencionada en la carta. Elena habló con Fernando Ruiz, el portero. Fernando, ¿conoce a usted a Pilar Herrera? Por supuesto, comisaria. Doña Pilar es una de las residentes más antiguas de este barrio. Vive en el edificio de enfrente. Tiene 73 años. Es una mujer muy respetable. Va a misa cada mañana. Reparte empanadas a los vecinos. ¿Por qué pregunta? Ella escribió esta carta. La cara de Fernando palideció. Eso es imposible, comisaria. Doña Pilar no le haría daño ni a una hormiga. Debe ser un error. Pero Elena sabía que, por experiencia, los que parecían más inocentes, a veces podían ser los más peligrosos. Y no dudaba de que esto sería así también en este caso. Elena releyó esa sorprendente confesión. En el reverso de la carta, si los policías están leyendo esta carta, significa que el plan funcionó. Esta frase era una pista muy importante. Pilar estaba planeando ser atrapada. ¿Pero por qué? Elena Varga comenzó a investigar el pasado de Remedios Vázquez para entender completamente su historia. Al examinar detalladamente su cuenta de OnlyFans, descubrió que Remedios no era solo una modelo ordinaria, sino en realidad una estratega de marketing muy inteligente. Remedios se había mudado de Madrid a Cuenca hace 6 meses. La razón era simple. El mercado de OnlyFans en Madrid estaba muy saturado. Miles de chicas producían el mismo contenido, pero P había creado su propio nicho único utilizando las bellezas históricas de Cuenca. Se había convertido en la única modelo de OnlyFans que filmaba en casas de 600 años protegidas por la UNESCO. La estrategia de Remedios era muy inteligente. Comercializaba su contenido con el tema Amor prohibido en la Cuenca histórica. Se presentaba como una princesa venida de la Edad Media, afirmando que vivía la libertad sexual que las mujeres no pudieron vivir a lo largo de la historia. Este concepto había atraído especialmente a los amantes de lugares históricos en Europa. En los últimos 6 meses, las ganancias de Remedios habían aumentado constantemente. Mientras en el primer mes ganó 3.000 euros, en el mes anterior a su muerte había ganado 22.000 euros. En contenidos premium posaba de manera aún más atrevida. Hacía videollamadas especiales con clientes. Su paquete más caro era Experiencia Especial de Princesa Medieval, por 500 euros, y lo vendía al menos a 10 personas por semana. Pero mientras Elena investigaba, se dio cuenta de que este éxito de Remedios tenía un precio. En el diario de la joven escribía: «Los ancianos de Cuenca no me quieren. Especialmente las abuelas vecinas se quejan constantemente. Pero mientras gano dinero no me importa. Sus ideas anticuadas no pueden detenerme». Elena comenzó a hablar con los residentes del edificio para conocer los problemas que Remedios tenía con sus vecinos. La primera persona con la que habló fue Carlos Mendoza del segundo piso. Carlos, un arquitecto jubilado de 55 años, no ocultaba sus pensamientos negativos sobre Remedios. «Comisaria, desde que esa chica llegó aquí, se perdió la paz del barrio. Todos los días posa medio desnuda en la ventana. Los niños la ven, los turistas toman fotos. Esta casa histórica protegida por la UNESCO se convirtió en un lugar de visita para la gente. Nos quejamos al ayuntamiento, pero dijeron que haga lo que quiera dentro de su casa». Elena preguntó a Carlos, ¿alguna vez habló con Remedios sobre esta situación? «Por supuesto que hablé. El mes pasado fui a su puerta, le dije, hija, lo que estás haciendo no está bien». Riéndose me contestó, «Tío, hazte camarógrafo, podemos grabar videos juntos». No tenía ningún respeto. Elena podía ver lo enojado que estaba Carlos con Remedios, pero este hombre no parecía tan decidido como Pilar de 73 años. Luego habló con Rosa Jiménez del primer piso. Rosa, una enfermera de 45 años, era un poco más comprensiva con Remedios. «Comisaria, por supuesto que lo que hace esa chica no es ideal, pero es joven, gana dinero, no le hace daño físico a nadie. Sí, es moralmente cuestionable, pero ¿está cometiendo un crimen? No. El verdadero problema es que nuestras abuelas del barrio la tratan casi como a una prostituta». «¿Qué abuelas?», Elena preguntó inmediatamente. «Especialmente doña Pilar. Esa mujer se había vuelto obsesiva. Todos los días iba a la puerta de Remedios diciéndole, deja este trabajo, no hagas inmoralidades. Incluso la semana pasada le dijo a Remedios, por tu culpa van a pensar que todas las chicas de nuestro barrio son inmorales». Elena había obtenido información muy valiosa de Rosa. Pilar no era solo alguien que se quejaba pasivamente, sino que estaba activamente tratando de detener a Remedios. Elena decidió investigar más. Elena trató de encontrar a la mejor amiga de Remedios, Lucía Torres. Lucía había venido de Madrid a visitar a Remedios y se había quedado con ella durante 2 días. En la conversación telefónica, Lucía contó cosas sorprendentes a Elena. «Comisaria,
Últimamente Remedios estaba muy estresada y paranoica. Decía, alguien me está siguiendo. Por las noches cerraba las cortinas de la ventana. Vivía con miedo diciendo, alguien me está observando con telescopio desde enfrente. ¿Dijo quién la observaba? Sospechaba de una de las abuelas vecinas, especialmente de una anciana que vive en el edificio de enfrente. Decía, esa abuela me observa por la ventana a medianoche. También envía mensajes de amenaza durante el día. La sangre de Elena se heló. ¿Mensajes de amenaza? Sí, constantemente llegaban mensajes de un número anónimo, del tipo, deja este trabajo o te meterás en problemas. Remedios estaba pensando en denunciarlo a la policía, pero desistió diciendo, ¿quién va a creer que una abuela de 73 años me está amenazando? Elena inmediatamente examinó el teléfono de Remedios. En los últimos 2 meses había recibido 47 mensajes anónimos, todos del mismo tipo. Deja este trabajo, protege el honor de nuestro barrio, esta es tu última advertencia, teme a Dios. El último mensaje había llegado solo 6 horas antes de su muerte. Esta noche es tu última oportunidad. Mañana ya será demasiado tarde. Elena pidió al equipo técnico que rastreara la fuente de los mensajes. Mientras esperaba el resultado, volvió a ver los videos de OnlyFans de Remedios. En sus últimos 3 videos aparecía constantemente la misma sombra en el fondo. Alguien la estaba observando con telescopio. Elena fue al edificio de enfrente para investigar el detalle del telescopio. Habló con el administrador del edificio. ¿Hay alguien aquí que tenga telescopio? Doña Pilar lo tiene. Supuestamente lo compró para observar las estrellas, pero siempre está mirando hacia el edificio de enfrente. Otros vecinos se quejan. Elena ya estaba juntando las piezas del rompecabezas. Pilar había estado siguiendo sistemáticamente a Remedios. La observaba con telescopio, la amenazaba con mensajes anónimos, iba a su puerta para confrontarla directamente. Elena esa noche decidió recopilar más información sobre el último día de Remedios. Preguntó al portero, Fernando, ¿alguien visitó a Remedios el día antes de que muriera? Sí, comisaria, doña Pilar vino por la tarde. Parecía muy enojada. Hablaron 10 minutos con Remedios. Cuando Pilar salía dijo, esta chica finalmente entrará en razón. Yo también dije, vamos doña Pilar, es una chica joven. Y ella respondió, no es cuestión de edad, es cuestión de moral. Elena ya estaba segura. Pilar no era solo una vecina que se quejaba, sino que era una acosadora sistemática que enviaba amenazas claras. Pero cómo una mujer de 73 años pudo matar a una chica atlética de 27 seguía siendo confuso. Elena recibió el resultado del equipo técnico. Los mensajes anónimos realmente habían sido enviados desde el teléfono de Pilar. Ya era hora de hablar. Pero Elena quería profundizar más. Había otro detalle que encontró en el diario de Remedios. En las últimas semanas la joven escribió, escucho pasos a medianoche, como si alguien estuviera caminando por las escaleras del edificio, esperando frente a mi puerta. Elena preguntó a Fernando, el portero, sobre este tema. Fernando, ¿alguien entra al edificio durante las horas nocturnas? Sí, comisaria, la semana pasada pasó algo extraño. A las 2 de la mañana escuché un ruido. Bajé a ver. Doña Pilar estaba subiendo las escaleras. Dijo, no pude dormir, salí a tomar un poco de aire, pero me pareció muy extraño. Elena ahora veía el timeline más claramente. Pilar no solo hacía confrontaciones durante el día, sino que también aplicaba presión psicológica durante las noches. El punto final de este acoso sistemático había sido la violencia física. Elena decidió ver el último livestream de OnlyFans de Remedios. Este stream se había hecho solo 8 horas antes de su muerte y era muy revelador. En este stream, Remedios se veía muy tensa. Chicos, voy a decir algo. Alguien me está siguiendo. Tengo mucho miedo. Tal vez no haga streams por unos días. Los seguidores en el chat se habían preocupado, pero después Remedios agregó, pero no voy a tener miedo. Esta es mi casa, mi libertad. Nadie puede detenerme. Estas palabras le parecieron muy familiares a Elena. Lo que Pilar escribió en la carta se basaba exactamente en este énfasis en libertad. Este era el núcleo del conflicto. Remedios defendía la libertad, Pilar defendía la tradición. Antes de continuar con esta historia, tengo una pequeña petición. ¿Podrían compartir en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo este video? Tengo curiosidad por saber cómo se siguen las historias de crímenes reales en todo el mundo. Elena Varga ya había reunido todas las evidencias y había llegado el momento de enfrentarse a Pilar Herrera, pero como detective experimentada, decidió investigar primero a otros posibles sospechosos, porque aún no tenía sentido lógico que una mujer de 73 años hubiera cometido este asesinato sola. Elena interrogó primero más detalladamente al arquitecto Carlos Mendoza. La ira de Carlos hacia Remedios era muy evidente, y físicamente también tenía la fuerza para cometer el asesinato. Comisario,
¿Podría contarme exactamente su última conversación con Remedios? Comisaria, el sábado pasado por la noche fui a su puerta. Hablé muy claramente. Hija, estás deshonrando esta casa histórica. Este es un patrimonio de 600 años, no tu lugar de juegos. Pero ella se rió otra vez. Tío, únete tú también, podemos hacer un video trío, dijo. Tanta falta de respeto. Elena podía ver que la ira de Carlos era real. ¿Dónde estaba usted esa noche? Estaba en casa. Mi esposa Pilar también estaba conmigo. Espere, cuando digo Pilar, no es la vecina Pilar, es mi esposa Pilar Mendoza. No confundamos. Este era un detalle interesante. Había dos Pilares diferentes y Elena se dio cuenta de la confusión. La esposa de Carlos, Pilar Mendoza, también podría haber estado molesta por esta situación. Elena decidió hablar con la esposa de Carlos, Pilar Mendoza. La mujer de 52 años, con antecedentes de enseñanza, tuvo pensamientos más severos sobre Remedios que su esposo. Comisario, esa chica no solo estaba siendo inmoral, estaba avergonzando a nuestro barrio, nuestro edificio, incluso a toda Cuenca. Los turistas extranjeros venían queriendo ver la casa de OnlyFans. Esto es inaceptable. ¿Usted también le dio advertencias junto con su esposo? Por supuesto que se las di, pero ella nunca me tomó en serio. Incluso dijo, tía, tú también empieza, hay buen dinero en la categoría de mujer mayor. Nunca había visto tal insulto en mi vida. Elena podía ver que ambas Pilares tenían gran ira hacia Remedios, pero el acoso sistemático y los mensajes de Pilar Herrera parecían más evidentes. Elena se preparó para la conversación más importante, el enfrentamiento con Pilar Herrera. Fue al edificio de enfrente y tocó la puerta de la mujer de 73 años. Pilar Herrera, que abrió la puerta, era muy diferente de lo que Elena había esperado. Era una abuela de baja estatura, cabello gris, con gafas que se veía completamente inocente, pero había una determinación enojada en sus ojos. Doña Pilar, soy la comisaria Elena Varga. Necesito hablar con usted sobre Remedios Vázquez. Pilar no se sorprendió en absoluto, como si hubiera estado esperando este momento. Respondió con voz calmada. Entre, comisaria. ¿Cómo toma su té? Esta reacción sorprendió a Elena. En un asesinato común, un sospechoso no se mostraría tan calmado. Elena pasó a la sala y miró alrededor. La casa de Pilar estaba completamente decorada con decoración tradicional española. En las paredes colgaban fotos familiares, objetos religiosos, paisajes antiguos de Cuenca. Pero el telescopio junto a la ventana llamó la atención de Elena. ¿Este telescopio es para observar estrellas, doña Pilar? Vaciló, luego respondió honestamente, no, comisario. Lo usaba para observar a esa chica inmoral del edificio de enfrente, porque quería saber cuándo hacía esos trabajos repugnantes. Elena se sorprendió. Pilar ni siquiera intentaba mentir. ¿Por qué la observaba? Porque alguien tenía que detenerla. He vivido en este barrio, en esta casa histórica durante 73 años. Mi abuelo, mi padre, yo, mis hijos, todos mantuvimos esta casa con honor. Esa chica estaba ensuciando todo en 6 meses. Elena sacó la carta. Usted escribió esta carta, ¿verdad? Pilar tomó la carta, la leyó, asintió. Sí, cada palabra es verdad. ¿Está confesando que mató a Remedios? Pilar miró a Elena durante un largo silencio. Luego dijo, comisaria, tengo 73 años, crié 2 hijos, tengo 5 nietos. En mi vida nunca lastimé ni a una hormiga, pero esa chica cruzó la línea. ¿Cómo la mató? El jueves pasado por la noche fui a su puerta por última vez. Hija, le dije, esta es tu última oportunidad. Deja este trabajo o sucederán cosas muy malas. Ella riéndose dijo, abuela, tú también empieza OnlyFans. Hay buen dinero en la categoría de mujer mayor. Elena contuvo la respiración. Pilar continuó narrando. Esa noche no pude dormir en mi casa. Hacia las 5 de la mañana miré por la ventana. Esa chica otra vez estaba tomando fotos desnuda en la ventana. Ya había salido el sol. Los niños iban a ir a la escuela y ella seguía haciendo inmoralidades. ¿Qué hizo después? Bajé y toqué su puerta. Ya es suficiente, le dije. La forcé a abrir la puerta. Entré. Le dije, vas a salir de esta casa. El corazón de Elena se aceleró. ¿Tuvieron una pelea? Se rió de mí, comisario. ¿Quién eres tú para darme órdenes?, dijo. Y en ese momento me enojé mucho y le pegué con el vasito de flores que tenía en la mano. Después, la chica se desmayó, pero no había muerto, estaba respirando. En ese momento me di cuenta de que había cometido un gran error, pero ya no podía volver atrás. Elena escuchaba con horror. Pilar continuó narrando. La empujé por la ventana. Que Dios me perdone, pero no tenía otra opción. Escribí la carta, la puse junto a ella, porque estaba planeando ser atrapada.
Ya estaba lista para morir en paz. Elena Varga, después de escuchar la confesión de Pilar Herrera, tuvo que arrestar a la mujer, pero como detective experimentada, algo molestaba a Elena. Este caso parecía demasiado simple. ¿Cómo podría Pilar, de 73 años, haber sido lo suficientemente fuerte para golpear a Remedios en la cabeza con el jarrón de flores? ¿Y cómo pudo empujar sola por la ventana a una chica atlética de 27 años? Elena decidió buscar las respuestas a estas preguntas. Elena llevó a Pilar a la comisaría. La anciana no habló durante el camino, solo miraba por la ventana, rezando en silencio. En la comisaría, comenzó el interrogatorio formal. Doña Pilar, nuestro equipo técnico examinó la casa de Remedios. En el jarrón de flores solo hay sangre de la víctima. No están sus huellas dactilares. ¿Cómo es esto posible? Pilar vaciló. Yo llevaba guantes. ¿Qué guantes? No pudimos encontrar tales guantes en su casa. Los tiré a la basura. Elena se dio cuenta de que sus sospechas eran correctas. Pilar estaba mintiendo. ¿Pero por qué se culpaba a sí misma? Elena habló con el equipo técnico. ¿Hay otras huellas de ADN en el cadáver? Sí, comisaria. Se encontró ADN desconocido bajo las uñas de Remedios. Este ADN no pertenece a Pilar Herrera. Hay alguien más. Elena ahora comenzaba a entender la verdad. Pilar Herrera estaba protegiendo al verdadero asesino. ¿Pero a quién? Elena habló con Pilar otra vez. Doña Pilar, ¿a quién está protegiendo? No estoy protegiendo a nadie. Yo maté a esa chica. No la mató. Las evidencias de ADN lo prueban. Ahora dígame, ¿qué pasó realmente? Pilar permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego se le llenaron los ojos de lágrimas. Comisaria, mi nieto Mateo. Él solo tiene 16 años. El corazón de Elena se detuvo. ¿Qué hizo su nieto Mateo? Esa noche, cuando fui a la puerta de Remedios, Mateo también estaba conmigo. Cuando esa chica me insultó, Mateo se enojó mucho. «No puedes hablarle así a mi abuelita», dijo. Elena contuvo la respiración. Después, Mateo la empujó. Remedios cayó. Se golpeó la cabeza. Yo no la golpeé con el jarrón. Ella se cayó sola. Pero Mateo tuvo mucho miedo. Yo también me culpé a mí misma para protegerlo. Elena había descubierto la verdad. El verdadero asesino era Mateo Herrera, de 16 años, pero su abuela estaba sacrificándose para protegerlo. Elena preguntó, ¿dónde está Mateo ahora? En casa. Está muy arrepentido, no para de llorar. Me culpé a mí misma para que su vida no se arruinara. Elena tenía que tomar una decisión. Legalmente tenía que arrestar a Mateo, pero moralmente su abuela estaba tratando de protegerlo. Elena decidió hablar con Mateo. El joven de 16 años estaba realmente muy arrepentido. Elena Varga se enfrentaba a la decisión más difícil de su carrera. Frente a ella tenía un joven arrepentido de 16 años y a una abuela de 73 años que se sacrificaba para protegerlo. ¿Qué decía la ley? ¿Qué requería la justicia? ¿Qué pedía la humanidad? Elena preguntó a Mateo. Mateo, ¿qué sentiste realmente esa noche? Comisaria, amo mucho a mi abuelita. Cuando esa chica le dijo, haz OnlyFans en la categoría de mujer mayor, no pude soportarlo. Solo la empujé, no para que muriera, solo para que parara la falta de respeto. Elena podía ver la sinceridad del joven, pero una persona había muerto. ¿Qué hicieron después de que Remedios se cayera? Tuve mucho miedo. Abuelita dijo, vete, yo me encargo. Pero al día siguiente me enteré de que abuelita había escrito una carta culpándose a sí misma. Entonces me di cuenta del gran error que había cometido. Elena habló con Pilar otra vez. Doña Pilar, ¿por qué se sacrificó? Comisaria, Mateo no tiene padre. Su madre trabaja en Madrid, yo lo crié. Ese niño es mi todo. Yo ya tengo 73 años. He vivido mi vida, pero él solo tiene 16 años. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. El sacrificio de esta mujer era increíble. Pero esto es injusto. Usted es inocente. ¿Qué es la justicia, comisaria? ¿No es justicia salvar la vida de mi nieto? Yo ya estaba esperando este día de todos modos. Ahora puedo morir en paz. Elena, después de esta conversación, habló con el fiscal. El caso era muy complejo. Legalmente, Mateo debía ser arrestado, pero su sentencia sería ligera debido a su edad. Pilar, aunque era inocente, se culpaba a sí misma. El fiscal le dijo a Elena, comisaria, este caso creará debate social. Por un lado, una anciana que protege valores morales. Por el otro, una joven que vive la vida moderna. En el medio, un joven arrepentido. Elena pensó esa noche en su casa. ¿Era Remedios realmente culpable?
¿Solo quería vivir libremente? ¿Era Mateo realmente un asesino? ¿Era un niño que protegía a su abuela? ¿Era Pilar realmente sacrificada? ¿O era una fanática ultraconservadora? Al día siguiente, Elena tomó su decisión. Liberó tanto a Mateo como a Pilar, pero les dio libertad condicional. Mateo haría servicio comunitario, recibiría apoyo psicológico. Pilar también se mudaría a otro lugar por la paz del barrio. Elena, al explicar su decisión, dijo: "Este caso nos muestra que el conflicto entre la vida moderna y los valores tradicionales a veces lleva a resultados trágicos. Remedios ejercía su derecho a la libertad. Pilar protegía los valores familiares. Mateo protegía a su abuela. Los tres tenían razón. Los tres se equivocaron. La prensa discutió la decisión de Elena. Mientras algunos decían, la justicia encontró su lugar, otros decían, el asesinato no tiene perdón. Pero Elena sabía que su conciencia estaba tranquila. Mateo cambió su vida desde ese día. Fue a la universidad, estudió Derecho. Ese día aprendí cómo la ira puede convertirse en tragedia, decía. Cada año llevaba flores a la tumba de Remedios, pedía perdón a su familia. Pilar dejó Cuenca, se mudó a un pequeño pueblo. Vivía ahí en silencio, pero hablaba con su nieto cada semana. Le daba consejos sobre tolerancia y paciencia. Elena resumió la lección que aprendió de este caso así: la justicia no es solo castigo, a veces es comprensión, perdón y sanación. No podíamos traer de vuelta Remedios, pero podíamos prevenir tragedias similares en el futuro. La casa histórica en las Casas Colgadas de Cuenca permaneció vacía durante 6 meses. Luego un pintor anciano se convirtió en inquilino. Ahora de estas ventanas salen obras de arte, no escándalos. Tal vez Remedios estaría contenta con esto. Al fin y al cabo, ella también era una artista. 2 años después de esta decisión de Elena Varga, el crimen de las Casas Colgadas de Cuenca sigue siendo un caso discutido en España, porque esta historia no era solo un caso de asesinato, era el ejemplo más doloroso del conflicto entre los estilos de vida modernos y los valores tradicionales. Elena dio muchas entrevistas después de ese día y siempre recibió la misma pregunta: «Comisaria, ¿realmente tomó la decisión correcta?». La respuesta de Elena siempre fue la misma: la justicia a veces no es castigar, sino sanar. La familia de Remedios Vázquez se opuso a la decisión de Elena. Llevaron el caso a la Corte Superior, pero la Corte confirmó la decisión de Elena, indicando que la decisión era justa debido a las circunstancias especiales del caso. Mateo Herrera se había convertido en una persona completamente diferente después de este punto de inflexión en su vida. Se graduó con honores de la Facultad de Derecho, especializándose especialmente en Derecho Familiar y Resolución de Conflictos Sociales. Ahora tiene 18 años y trabaja como voluntario en el Ayuntamiento de Cuenca, dando seminarios de manejo de la ira a los jóvenes. «No puedo olvidar el error que cometí esa noche durante toda mi vida», dice Mateo. «Pero ese error me enseñó que la ira no resuelve ningún problema, solo crea problemas más grandes. Ahora mi objetivo es evitar que otros jóvenes cometan el mismo error». Mateo visita la tumba de Remedios cada año el 3 de noviembre. Se reúne con su familia, pide perdón. La madre de Remedios, Dolores Vázquez, inicialmente no quería perdonar a Mateo, pero se ablandó al ver el arrepentimiento sincero del joven. «Ese niño está realmente arrepentido», dice Dolores. «Por supuesto que no puede traer de vuelta a mi hija, pero al menos aprendió una lección de su muerte. Tal vez Remedios estaría contenta con esto». Pilar Herrera, después de dejar Cuenca, se había establecido en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara. A pesar de haber cumplido 75 años, sigue siendo saludable y activa, pero ahora es una persona muy diferente. Pilar, que antes era conservadora e inflexible, ahora es más tolerante y comprensiva. «Lo que pasó esa noche me enseñó que todos tienen derecho a vivir diferente», dice Pilar. «Traté de no entender a Remedios, pero traté de detenerla. Ojalá hubiera intentado hablar primero». Pilar ahora enseña historia y cultura española a los jóvenes en el pueblo donde vive, pero ahora, cuando dice valores tradicionales, se refiere solo al respeto, la tolerancia y la comprensión. Tradición no significa rigidez, tradición significa sabiduría. Elena Varga fue promovida a directora de policía de Cuenca después de este caso. Se especializó especialmente en casos de violencia doméstica y conflictos sociales. El método de justicia restaurativa, desarrollado por Elena, ahora se usa en muchas ciudades de España. El caso de Remedios me enseñó que el crimen no es solo violar la ley. A veces la falta de comprensión social
la intolerancia y la falta de comunicación también pueden llevar al crimen. Este enfoque de Elena también despertó interés en los círculos académicos. Da clases de sociología del crimen en la Universidad de Madrid y cuenta el caso de Remedios como un estudio de caso. ¿Y qué hay de la Casa de Remedios? Esa histórica, casas colgadas protegida por la UNESCO, permaneció vacía durante 6 meses antes de encontrar a su nuevo inquilino. Ahora vive ahí Pablo Moreno, un pintor de 68 años. Pablo dibuja el paisaje de Cuenca desde las ventanas y vende sus obras en línea. Irónicamente, él también hace arte a través de Internet. Igual que Remedios. Vivir aquí me afecta mucho. Desde estas ventanas, Remedios hacía un tipo diferente de arte antes. Yo también hago un tipo diferente de arte, pero ambos creamos libremente. Pablo también creó un pequeño rincón conmemorativo en la casa. Hay algunas fotos de Remedios, flores y una nota que dice: para vivir con libertad y respeto. En términos de turismo de Cuenca, este caso tuvo un efecto inesperado. El caso conocido como el asesinato de OnlyFans atrajo interés turístico morboso. Incluso se comenzaron a organizar tours especiales, pero el Ayuntamiento de Cuenca prohibió este tipo de turismo. El alcalde Carlos Martín declaró: la tragedia de Remedios no será objeto de turismo sensacionalista. La lección que se puede aprender de este caso es la tolerancia y la comprensión, no la curiosidad. Elena Varga hoy mira este caso y hace esta evaluación. La historia de Remedios, Pilar y Mateo en realidad es la historia de la España moderna, la historia de una sociedad atrapada entre los valores tradicionales y la vida moderna. La solución no está en volver al pasado, ni en rechazar completamente el pasado. La solución está en tratar de entendernos unos a otros. Después de este caso, se iniciaron estudios exhaustivos en España sobre el conflicto entre estilos de vida digitales y estructuras sociales tradicionales. Sociólogos, psicólogos y juristas trabajaron juntos. Las medidas preventivas resultantes fueron: entrenamientos de seguridad para personas que trabajan en plataformas como OnlyFans, cursos de alfabetización digital y tolerancia para ciudadanos mayores, seminarios de manejo de la ira y resolución de conflictos para jóvenes, programas de diálogo intergeneracional en comités de barrio. La palabra final de Elena sobre este tema es: seguimos haciendo todo lo posible para que la muerte de Remedios no sea sin sentido. Su búsqueda de libertad, la protección de los valores familiares de Pilar y el instinto de Mateo de proteger a su abuela, son todas las diferentes caras de la naturaleza humana. Nosotros también tratamos de reconciliar estas caras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue correcta la decisión que tomó Elena? ¿Cómo se puede lograr un equilibrio entre la vida moderna y los valores tradicionales? Y lo más importante, ¿cómo podemos aumentar la tolerancia social? Estas preguntas continúan resonando en la mente de todos nosotros, porque sabemos que el próximo caso probablemente será muy diferente, pero igualmente complejo y sorprendente. ¿Creen que lo que hizo Elena fue realmente justicia o fue demasiado indulgente? Si fueran ustedes, ¿cómo habrían manejado la tensión entre la modernidad y la tradición? ¿Y las plataformas digitales como OnlyFans realmente preparan el terreno para este tipo de tragedias? No olviden compartir sus pensamientos en los comentarios. Si quieren escuchar más sobre los trasfondos de estos eventos reales, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque la vida real puede ser mucho más oscura y sorprendente que las películas de ficción.